Bueno, la cuestión de las mujeres y el Islam, ya saben todos que siempre es un... Perdón, ¿sí? ¿Se oye mejor? Que la cuestión de las mujeres y el Islam es una cuestión que voy a decir, que siempre es el tema central dentro de los debates actuales, contemporáneos, y que fomenta con mucha pasión, voy a decir, y polémicas también, los debates actuales. Es siempre difícil, muy difícil entender y enfocar esta temática de manera objetiva, apasionada y todo, porque hay dos cosas que se imbriquen. Porque esta temática siempre está analizada, entendida, enfocada a través del prisma de la mediatización. Eso es el primer punto. Entonces es muy difícil hacerse un análisis objetiva. La segunda también es porque esta temática es instrumentalizada por las ideologías políticas y socioculturales vigentes actualmente en los países musulmanes. Entonces, hay estas dos cosas que son imbricadas y que hacen que la temática está confusa, a veces incoherente, y no podemos hacer un análisis muy claro. Hay una sentencia que, como dijo también el profesor Abramos, que vemos en todos los medios, una sentencia que siempre sale cuando hay una guerra en Afganistán, en Irak ahora, siempre, aunque bueno, el tema está lejos, las mujeres musulmanas son oprimidas por el Islam. Eso somos siempre las víctimas, siempre. Hay una generalización aquí que me molesta, porque puede ser que hay una verdadera opresión, claro, pero decir que todas las mujeres musulmanas son víctimas del Islam, eso es una aberración. Bueno, pero esta sentencia que yo llamo políticamente correcta, porque ahora es aceptada por todo el mundo, es muy arraigada en el imaginario contemporáneo y desafortunadamente sirve como, ¿cómo voy a decir? No sirve, conforta una islamofobia que ahora está generalizada y cada vez más, peor que eso, banalizada. Pero más allá de esta retórica internacional sobre esta temática, debemos reconocer también dentro del mundo musulmán que esta cuestión de las mujeres con su corolario de exigencias como la igualdad de género, como los derechos humanos, toca a una de los principales problemas de las sociedades, no voy a decir musulmanas, porque aquí también es generalizar, a las sociedades árabe-musulmanas. Es la ausencia de un verdadero espacio democrático, porque son liados los dos. ¿Y por qué no digo los países musulmanes en general? Porque hay países musulmanes donde hay democracia. Y no hablamos de eso. Indonesia, el país más grande del mundo, Malasia, Turquía, donde, bueno, hay problemas, pero no son los problemas que viven no son árabes. Entonces, el problema de las temáticas de las mujeres está ligado a un problema político del espacio, de la falta de espacio democrática en el mundo árabe. Es que finalmente, el discurso sobre las mujeres y el Islam está tomado siempre, dentro del mundo islámico o fuera, está tomado como rehén, yo lo veo así, como rehén entre dos visiones extremas. Una visión patriarcal, islámica, tradicionalista, y la de una visión modernista, exclusivista también, y refractaria a cualquier idea de la religión, porque para ella esta religión, cualquier religión, es considerada como estructuralmente discriminatoria. Salir de esos marcos, créeme, es muy difícil, porque siempre es muy fácil hablar de blanco y de negro.
es muy fácil hacer una lectura así dualista. Pero la tercera vía propuesta actualmente por una dinámica de mujeres musulmanes que está en curso dentro del mundo islámico, ya está privilegiando unas vías de emancipación desde una relectura femenina, y yo digo feminista, porque hay mujeres que reivindican el feminismo y otros que no, y todos tienen razón, podemos hablar de eso después. Pues entonces hacen una relectura femenina o feminista que es reformista del referencial islámico abierto a los valores humanos universales. Antes de entrar un poquito, de avanzar en el propósito, quiero aclarar unas cosas. Yo estoy segura que la mayoría la conoces, pero es para recordarla. La primera es que la idea de que el Islam es la única tradición religiosa que oprima a las mujeres. Bueno, es que mediante unas análisis estereotipadas y simplistas, hemos finalmente reducido todo el Islam con todo su componente, a su relación desigual hacia las mujeres, olvidando que la desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo, claro, con grados diferentes, un dato universal, para no decir una norma, que trasciende todas las culturas, todas las tradiciones religiosas y todas las ideologías políticas. El segundo punto que quiero recordar es que debemos hacer una pregunta aquí. Tenemos que aclarar de dónde estamos hablando, y desde qué perspectiva. Porque debemos, la verdad, cuestionar las normas referenciales a partir de las cuales estamos hablando cuando hay un debate como este. Entender el otro desde sus propias normas es una condición previa para comprender y aclarar muchos problemas. Es que es esta obstinación de ambas partes a juzgar lo demás desde sus propias normas que ha hecho que el malentendido entre Islam y Occidente es cada vez más difícil de superar. Es Averroes, Ibn Rushd, un pensador musulmán andaluz, quien fue el primero a hablar de eso, de entender el otro desde su propio sistema de referencia. Así que para superar este antagonismo que tenemos entre Islam y valores universal u Occidente, etc., primero tenemos que cuestionar las dos normas, las de Occidente, de donde habla, y la del mundo del Islam. Así que lo sabemos que es a través de una lectura histórica, cristiana y etnocéntrica que la visión occidental juzga hoy y estudia el Islam y todas sus dinámicas, todas las dinámicas que resultan de esta religión. Pero la visión islámica también está marcada de etnocentrismo, ya que también analiza el Occidente en términos acordados a su propia cultura y sus propias referencias. Según esta visión, los valores universales, por ejemplo, se han teorizado en Occidente cristiano, entonces es natural de rechazar estos valores porque en nombre de la preservación de la identidad islámica. Hay entonces una confusión tremenda que hace que ninguna comprensión es posible si no superamos estas divergencias. Es entonces en este sentido que necesitamos hacer un doble trabajo en ambos lados, es decir, descolonizar este universal abstracto que se supone venir de un Occidente también abstracto. Y también de construir la confusión y la crispación al tono de la identidad islámica frente a esta diversidad humana, que sea occidental o no. Voy a hablar, así citar a alguien que me encanta, y no sé si lo conocen aquí, es un argentino que vive en México, que se llama Enrique Dussel. Y Enrique Dussel está deconstruyendo toda esta modernidad que
que se dice universal y que ha nacido teorizado en Occidente. Él habla de una modernidad que es una riqueza de todas las civilizaciones, chinas, árabes, africanas, y habla de un pluriversal transmodernity. Y me parece que eso es lo que más necesitamos hoy. El tercer recuerdo que quiero hablar para recordarlo es de qué Islam estamos hablando. Porque muchos piensan, como lo vemos en los medios, que cuando dicen Islam ya lo han dicho todo. Pero es que no han dicho nada. Porque ¿de qué Islam estamos hablando? ¿Del Islam como civilización histórica? ¿Del Islam cultura? El Islam, la cultura de Indonesia no tiene nada que ver con la cultura de Marruecos, por ejemplo. Del Islam como un fe sociológico, de sociología, del Islam como el texto sagrado de los creyentes, de la revelación del Islam como se entiende y se interpreta por los comentaristas, o como se entiende por la población, por la gente de cada día. El Islam como Sharia, este concepto que da miedo, que de manera etimológica es un término que quiere decir la vía, que es la ética y que ahora se ha vuelto en código penal. O estamos hablando del derecho islámico, de la jurisprudencia islámica, el fiqh. Entonces, hay que aclarar todos esos puntos para saber de dónde estamos, de qué Islam estamos hablando. Es que, infortunadamente, es la interpretación jurídica humana, porque es una construcción humana del texto, de los versos del Corán que con el tiempo ha reducido todo ese mensaje espiritual a algunas leyes codificadas. Es que no hay que olvidar que hasta los sabios, los ulemas, lo dicen. En todo el Corán, ¿cuánto hay de leyes, de versículos que pueden dar, que pueden dar una visión legalista? No hay más de 6%. Es que decir que la mayoría de esos 6% de versículos que pueden dar instaurar una visión legalista, son respuestas, como ha dicho, respuestas al contexto de la época en el momento de la revelación, es decir, que su aplicación hoy es impensable y completamente obsoleta. Los juristas musulmanes a través de la historia se han focalizado exclusivamente sobre este lado legal del mensaje, por lo tanto han borrado todos los demás aspectos de este mensaje, el aspecto ético, cósmico, ecológico, que son mucho más esencial del texto. Y mientras más nos alejemos de la época de la revelación, vemos que la interpretación del mensaje se ha reducido y fijado en un discurso normativo, legalista, y donde el contenido termina siendo sometido a esta lógica que está ahora en todos los discursos islámicos actuales, que es la lógica del lícito, el ilícito, el halal o el haram. Este punto de vista fundamentalmente legalista del mensaje espiritual del Islam también fue particularmente problemático por el tema de las mujeres, porque es principalmente sobre cuestiones en relación con las esferas familiar, matrimonio, divorcio, etc., que el pensamiento islámico se ha enfocado, omitiendo los aspectos éticos y las latitudes permitidas por el Corán, lo que ha dado necesariamente lugar a esta lectura codificada e inmutable, que figura actualmente en las mayorías de los códigos de las familias en el mundo árabe musulmán, fuera de Tunisia y de Marruecos hoy. Podemos hablar de eso después. Pero aquí también es importante señalar que no es el Islam como mensaje espiritual quien constituye el problema, pero lo que se ha hecho de este Islam durante siglos y siglos
de interpretación patriarcales humanas instrumentalizadas por poderes políticos que son refractarios a los ideales de liberación y de emancipación de los musulmanes, que sean hombres o mujeres. También hay que recordar, es el último punto, que también es importante hacer la distinción entre el Islam como religión y el Islam como espiritualidad. ¿Por qué? Porque el Islam como religión es un Islam, es un Islam institucionalizado, con su producción académica, su tradición normativa, su ulema, su representación institucional, y quien ha estado siempre bajo el poder político y el terreno cultural. Mientras el Islam, como mensaje espiritual, él emana de la profundidad y del espíritu del texto y es más bien una referencia ética y global de valores universales. Entonces, es para eso, para comprender y interpretar lo que dice este mensaje espiritual sobre este tema de las mujeres, que debemos acabar de extraer versículos. Siempre cuando hay una conferencia sobre el Islam y la mujer, se salen en el debate la poligamia, el velo, la herencia, la lapidación, etc. No, es que debemos evacuar todas esas contingencias socioculturales y políticas interpretativas que se han acumulado a lo largo de la historia musulmana y destacar el sentido original del texto y sobre todo su ética espiritual. Entonces, hacer que esos versículos regresan dentro de esta visión holística. Ahora voy a entrar directamente a esta visión reformista. Hay mucha gente que me dice, en el mundo musulmán y fuera del mundo, el mundo musulmán, me dicen, pero ¿por qué liberarse al nombre de la religión? ¿Y por qué la necesidad de esta reforma, de este reformismo de la religión, si tenemos los derechos universales y los derechos de igualdad de la mujer conocidos de manera universal? Pues primero porque en la mayoría de los países musulmanes el Islam es un marcador sociocultural omnipresente y indisociable de la realidad social. Queremos uno. Y reformar la visión de la religión es reformar la sociedad en profundidad. Y por lo tanto, eso constituye en sí mismo un reto democrático de primera importancia. La segunda causa es que no hay que olvidar que todos esos años de tentativas de emancipaciones de las mujeres musulmanas, según un modelo dicho universal, y fuera del referencial cultural, fallaron a dar unos resultados concretos en la mayoría de los países arabo-musulmanes. ¿Por qué? Porque siempre fueron percibidas como aculturizantes. De ahí el interés y la eficacia de tal dinámica interior que al preconizar principios éticos islámicos específicos reivindica al mismo tiempo los principios igualitarios universalmente reconocidos. Y tercero, porque es doblemente legítimo para las mujeres musulmanas de luchar desde el marco del Islam para buscar y encontrar argumentos perceptibles de su liberación, ya que el sistema jurídico que rige las cuestiones de las mujeres hoy y de la familia en la mayoría de los países árabes musulmanes está basado en normas religiosas. Y el hecho, la absurdidad, voy a decir, es que, por ejemplo, en Marruecos, todas las leyes son leyes del droit positif, fuera del código familiar, donde se rige y está sometido a la ley que se dice islámica, religiosa. Y por eso voy a dar ejemplos de la reforma, las recientes reformas que se han hecho en Marruecos. La primera es la reforma del Código de la Familia en 2004 y la de la ley de la última Constitución de 2011.
La reforma del Código de la Familia de 2004 fue vanguardista, la verdad, y que tiene unos principios que han dado un paso adelante enorme para las mujeres marroquíes. Y el Código de la Familia en Marruecos es un ejemplo en el mundo árabe hoy. Pero 10 años después, ¿qué vemos? Que los resultados son muy bajos en comparación de la esperanza que tenemos. Y vamos a ver por qué. La segunda cosa es la última reforma de la Constitución de 2011. Es la primera vez en un país árabe-musulmán donde la Constitución va a estipular la igualdad total entre hombres y mujeres en Marruecos y en todo el mundo árabe musulmán. Voy a leer este artículo porque es importante y van a ver dónde hay la problemática. Los hombres y las mujeres gozarán, es el artículo 19 de la nueva Constitución, los hombres y las mujeres gozarán de los derechos humanos y de las libertades de carácter civil, político, económico, social, cultural, ambiental, de manera igual. Y eso como se establece por los pactos internacionales ratificados, así como los convenios y de conformidad con las disposiciones de la Constitución. Y, como se dice aquí, ojo, dentro de los límites de las constantes y leyes del reino. Aquí se acaba el artículo. Pero cuando vemos otro artículo donde se habla de estas constantes, el-tawabit en árabe, y tawabit en árabe es un concepto muy pesado, es algo que no se puede mover. Los tawabit, los constantes, en otro artículo dicen es el Islam moderado, la unidad nacional, la monarquía constitucional y la democracia. Bueno, yo pienso que no tendremos problema con la monarquía constitucional, la democracia, pero ¿de qué Islam moderado estamos hablando? Es que eso es muy vago, porque cada uno debe tener su interpretación y decir, bueno, yo interpreto así y eso es mi Islam, mi lectura moderada del Islam. Pues vemos aquí que la finalidad o el objetivo es de dejar el flujo jurídico, como lo decimos, porque hay una igualdad ante la Constitución y las leyes, pero condicionada con estas constancias que corresponde a una visión de la religiosa que dice, pues ahí está la desigualdad. Entonces, igualdad en la Constitución y desigualdad mantenida dentro de la visión religiosa. Estas contradicciones fomentan toda la esquizofrenia social que está viviendo Marruecos u otros países árabes musulmanes. Porque yo me pregunto esta sencilla pregunta, ¿cómo podemos promover igualdad jurídica en las leyes y aprobar desigualdad en el marco religioso, conociendo la importancia de ese marcador religioso, que es el núcleo esencial de la identidad social, por ejemplo, en Marruecos? Porque mantener políticamente la incompatibilidad entre leyes y realidad sociocultural, en mi humilde opinión, es el punto focal de esta problemática. Y no se puede resolver si no hacemos una deconstrucción precisamente de esta misma lógica contradictoria de la imbricación entre religión y realidad política. Es que, aunque el Islam, dentro del Islam no existe este sistema clerical, no hay la iglesia, no hay todo eso propiamente dicho, hubo a través de la historia de la civilización islámica la instauración tácita de una institución sabia, los ulemas, esencialmente masculina, por supuesto, y que por el contexto sociocultural se apropió el derecho de legislar al nombre de Dios. Y esto fue perceptible especialmente en torno de dos puntos: la problemática de las mujeres y la cuestión del poder político. Entonces, dos problemáticas que, según también mi humilde opinión,
quedan estrechamente relacionadas porque la temática de las mujeres musulmanes fue y todavía es víctima de un doble despotismo, el patriarcado cultural y el patriarcado político. ¿En qué consiste esta visión reformista que debemos hacer? Bueno, hay que ir por la gente que conoce la visión reformista de la Nahda del fin del siglo XIX y principios del XX, hay que ir más allá de ahí. Porque esta reforma del principios del siglo XX con Mohamed Abdu, etc., fue una visión reformista de adaptación o de reacción al colonizador. Ahora tenemos que instaurar otra alternativa, y una alternativa que sea muy diferente. Primero, deconstruir toda esta lectura tradicionalista que está vigente hasta hoy en todos las instituciones, en las universidades, siempre vemos ahí que hay que sigue la enseñanza de una lectura religiosa muy patriarcal. Entonces, por eso hay que depurar este pensamiento islámico de este exceso interpretativo arcaico e iniciar una relectura de los textos desde el impulso de una revelación con una dimensión, yo siempre la llamo una dimensión con una ética liberadora y emancipadora. Entonces, esta visión reformista ahora fue el producto de un trabajo conjunto de muchos pensadores. Bueno, mucho no, es una minoría la visión reformista, pero de pensadores que están dentro del mundo islámico, pero fuera también en las comunidades musulmanas, pero especialmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos. Yo voy a hablar, por ejemplo, de Nasra Abu Zaid, que ha hecho un trabajo excelente en este sentido. Entonces, ¿qué ha hecho esta visión? Esta visión reformista ha podido destacar 4 dimensiones dentro del texto. Una dimensión humana, una dimensión que se llama insan, porque el Corán habla mucho del insan como ser humano, una dimensión de la ética universal, una dimensión igualitaria, donde vamos a ver que hay versículos que son totalmente igualitarios entre hombres y mujeres, y una dimensión social, la que corresponde al contexto de la época, y donde ahí hay el problema, y podemos hablar de desigualdad. Entonces, primero la dimensión humana. La dimensión humana es una dimensión muy, muy importante. Yo la hablo, digo que debemos regresar a esta teología del insan, porque el ser humano o insan, como se dice en el Corán, es un concepto central en el Corán. Y simboliza esta visión espiritual holística de una misma humanidad, igual en su creación, plural en su expresión. Y 95% del mensaje espiritual del Corán trasciende la noción de género. La segunda dimensión es la de la ética espiritual. Y dentro de esta ética hay un montón de conceptos claves sobre la ética, pero voy a coger como 5 o 6 conceptos. El primero, que es el socle, vamos a decir el fundamento del Islam, que es el tawhid, quiero decir la unicidad de Dios. Pero esta unicidad de Dios, ¿qué quiere decir? Este principio fundamental en el Islam es consubstancial a la no sumisión a los demás poderes, que sean políticos, materiales u otros. Es esta relación trascendental de los seres humanos con el Creador simboliza la igualdad entre esos mismos seres humanos, que sean hombres o mujeres. La segunda dimensión importante es la de la concientización a través del conocimiento. El primer versículo fue Iqra, lee. Es un orden formal de Iqra, en otras palabras, lee. Y lee es el requerimiento previo para cualquier toma de conciencia que sea social o política. Una dimensión también muy importante, pero muy marginalizada y más
que es un tabú dentro del mundo islámico, es la libertad de convicción religiosa. Y eso es una catástrofe, lo digo yo. No hay libertad de convicción, libertad religiosa en el mundo islámico, porque ya no se ha leído esta ética y está clarísima en el Corán, clarísima. Y eso también es muy político. En el Corán hay muchos versículos sobre eso. Oí profesor Brahman hablando de no hay imposición, no hay imposición en el Corán, pero hay más que eso. Hay un versículo donde se dice man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, que crea quien quiera y quien no quiera que no crea. Es tan claro que no hay problema. Otra dimensión muy importante es la del racionalismo. Hay una parte del irracional, claro, toda espiritualidad y toda religión la tiene, pero también hay una dimensión racionalista donde hay una verdadera solicitación coránica a la razón, al aql, del ser humano, que está marcado a lo largo del texto. Y muchos versículos y muchos conceptos hablan de eso, del discernimiento, el bayan, de la reflexión, tafakkur, de la visión profunda, el tadabbur, de la inteligencia al argumento, el hikmah, etc. Otra dimensión, la última, la que para mí está también muy importante, la exigencia de la justicia, el adl. La exigencia de la justicia para todos los seres humanos, que sean hombres o mujeres, es que trasciende todos los versículos. Lo vemos, hay más de 80 versículos que hablan del adl. Y es interesante también recordar aquí que para el Corán la justicia es una obligación. A la diferencia de la fe y de la convicción religiosa, el Corán dice, Dios ordena la justicia y jamás ordenó la fe. Y más dramático es que cuando abrimos los libros del fiqh, de jurisprudencia, o del ahadith, que son la tradición del profeta, que son enciclopedias, y vemos los capítulos, los títulos, vemos que hablan del culto, de cómo hacer la salat, la reza, de la limosna, del hajj, de la peregrinación, etc. No hay ningún capítulo sobre la justicia, pero eso es tremendo. No hay ningún capítulo sobre la libertad de convicción ni de la justicia. Entonces, es a través de esos conceptos éticos que son primordiales hoy, que ahora, como la igualdad, como la hemos visto, la liberación humana, la libertad de creencia, los imperativos de la justicia, el conocimiento, etc., que debemos ahora reinterpretar toda esta temática de la mujer y concebirla como un tema en el corazón de la exigencia de la liberación espiritual de los seres humanos. Pero desafortunadamente, siglos también de instrumentalización política de la religión han marginado a esos conceptos claves al detrimento de un concepto que se llama ta'a, y que es la obediencia, y que vamos a ver en todos los códigos de la familia, en todos los textos de la jurisprudencia islámica. Y ta'a, que es la sumisión a dos cosas, al poder político y al esposo. La tercera dimensión, es la igualitaria sobre los conceptos también y los versículos, que son así como 20. Bueno, voy a ir rápidamente para no ser pesada. Nombramos aquí algunos conceptos claves también de esta igualdad entre hombres y mujeres. La primera, muy conocida, la de la creación. En el Corán no hay ninguna hasta suposición de que la mujer está creada de la costilla de Adán, o que es una creación subalterna, o que hay un pecado original, o que el pecado de la mujer no existe. Y sabemos cuando este concepto fue el fundamento de la misoginia universal de las religiones. El segundo concepto es de la responsabilidad de la edificación de la civilización humana, que es el istighlaf, es conocido.
hombres y mujeres son y deben edificar esta civilización. La integridad moral, el taqwa, es el único versículo donde se dice que el único criterio para valorizar a un ser humano, que sea hombre o mujer, es la integridad moral, el taqwa. La relación matrimonial está describida con términos que no encontramos en el fiqh. Por ejemplo, que el bien común dentro de la pareja, el Corán habla 20 veces de que deben tener el ma'ruf entre la pareja. También el mariage, el matrimonio está descrito como mitaq ghalid, un pacto muy lourdo, muy pesado, muy importante. El tashawur wa taradis, la colaboración y ¿cómo se dice? La colaboración y la consultación mutual entre los dos, la generosidad mutual, el fadl, el amor, la mahabba, la serenidad. Pero ¿qué vamos a ver en la jurisprudencia islámica? Es que hay un desfase enorme cuando abres el texto del Corán y abres las interpretaciones. Pues en las interpretaciones no le llaman hasta matrimonio, hablan nikah, ¿no? Hablan nikah, que es un poco peyorativo, y donde la mujer es muy a menudo comparada a una esclava que debe ser absolutamente obediente al marido, y de acuerdo con este punto de vista jurídico patriarcal, ella fue creada solo para satisfacer las necesidades de su esposo, quien ya tiene la autoridad condicional. Los dos últimos conceptos es la corresponsabilidad sociopolítica, el wilaya. Es un concepto en el texto coránico que afirma la igualdad sociopolítica de las mujeres y hombres, tanto en el espacio privado que en el espacio público. Es este mismo concepto quien fue adoptado en la reforma del Código de Marruecos en 2004, porque en este código la familia estaba bajo el jefe, el esposo que era jefe de la familia durante todo un siglo, y que fue el resultado del Código napoleónico, ¿no?, de la colonización francesa. Entonces, ahora se cambió en la igualdad dentro de la familia. La igualdad en el divorcio. En el Corán el divorcio es igualitario. La mujer puede pedir el divorcio, el hombre también, o pueden los dos ir al juzgado. Pero esas latitudes que ofrece el Corán con respecto a la disolución del matrimonio fueron casi nunca enunciada explícitamente en el fiqh. De hecho, el fiqh habla del derecho como un derecho exclusivo al hombre, y más bien habla de repudiación que fue anulada en el Código de Marruecos de 2004. Ahora, la última dimensión es esa que constituye el problema. La dimensión la llamó, y Nasr Abu Zaid también la llama social, porque está relacionada con el contexto social de la época de la revelación, aunque en su finalidad siempre había la justicia. Bueno, aquí debemos reconocer que son muchos versículos que son desigual cuando lo leemos así, cuando no lo leemos como como lo hemos leído así a la luz de toda la ética espiritual. Si cogemos esos versículos solos, son desiguales. Pero hay en el Corán más de 6.000 versículos. Y entonces son esos 4 o 5 versículos que entran en esta categoría social y pueden presentar esta ambigüedad interpretativa. Se trata de la qiwama, ¿no?, que se llama que se ve en todas las interpretaciones y traducción como autoridad o superioridad del hombre, y la verdad es responsabilidad económica. La poligamia, bueno, todo el mundo conoce la poligamia. La herencia de la mitad de la parte de la hermana con el hermano. El testimonio que parece ser
el hombre y dos mujeres para testimoniar, y el velo y otras cosas. Pero esos son los versículos que hablan de la desigualdad. Entonces, aquí, ¿por qué hablamos de contexto? Porque vemos aquí que la revelación del Corán trató de ajustar algunas prácticas sociales de la época, mientras transmite en su finalidad, maqasid, lo que dice maqasid, ¿no?, en la finalidad, una exigencia ética de justicia. Por ejemplo, la qiwama, como lo digo el profesor Bramón, es una responsabilidad económica y que corresponde a la estructura tradicional de la familia de la época, pero en toda la civilización humana, no únicamente ahí. Entonces, todas esas interpretaciones no lo han cogido como autoridad, superioridad de los hombres. La herencia, también hay que entender el hecho de que es la primera vez en la historia de la civilización humana que las mujeres van a tener herencia. Eso fue un paso revolucionario para todo el mundo. ¿Y por qué se han dado la mitad a la hermana? Porque la qiwama, la responsabilidad económica, dice que el hombre ese hermano, se debe mantener su hermana en esta época. Entonces, la finalidad aquí, en este versículo de la herencia, aunque es desigual, es la justicia, dentro de una repartición desigual. Pero ahora, en nuestro contexto, esta mitad de la herencia se vuelve injusta, completamente injusta. Es un versículo que es desigual y ahora injusto, porque las normas socioeconómicas han profundamente cambiado todo, hasta en el mundo árabe musulmán. En Marruecos hay 20% de las familias que son encargadas por mujeres solas. Entonces no hay ni un hombre que va a mantener a esta mujer, ni un hermano, ni un padre, ni nadie. Entonces, esas leyes que están aún en el código y que no se han reformado, se deben reformar, se deben cambiar. El testimonio, hay muchos versículos en el Corán que hablan de testimonio igual, pero los juristas van a destacar uno, que hasta los ulemas, los primeros, dicen que no vale nada, que es un testimonio sobre creencias financieras y que no tiene valor normativo. Y dejan otros donde se habla de un testimonio igualitario. El velo. Bueno, el velo es un amplio también, yo sé que es muy polémico también, es un amplio, una temática muy polémica, muy amplia, pero también aquí hay un solo versículo que habla, pero que no habla del hijab, como lo digamos hoy, pero habla del himar. Y no es una obligación islámica, es un versículo que entra dentro de una ética global de pudor, de decencia, que es propia a todas las culturas humanas. Y puede ser un símbolo libre, individual de la fe, pero no es un pilar de la fe. Entonces no hay que obligar a las mujeres de ponerlo si ella quiere ponerlo por espiritualidad, es su derecho. Entonces, no hay que imponerlo ni prohibirlo. Debe ser una elección libre de las mujeres, pero no es un criterio prioritario. Y a mí lo que me duele es que no hablo de la polémica en el mundo occidental, internacional, donde no se entiende este problema y se generaliza, y para todo el mundo el velo es el símbolo de la opresión de la mujer, pero me duele también dentro del mundo islámico, donde se focaliza toda la espiritualidad de una mujer sobre su apariencia y su cuerpo. Entonces, las dos visiones son, para mí, ideológicamente extremistas. Voy a concluir aquí y decir que la interpretación finalmente tradicionalista ha erigido toda su exégesis, toda su interpretación con estos versos, 5 versos, que se han vuelto así el cuadro de referencia, el etar el marji'i, de la visión patriarcal, a partir de la cual toda la relación mujer-hombre fue interpretada y entendida.
Entonces, ¿qué debemos hacer como lectura reformista? Pues hacer el contrario, todo el contrario. Es decir, considerar esos versículos como una respuesta a un contexto social, a una condición sociohistórica de la época ahora completamente revocada, y leer esos mismos versos a la luz de la ética, como hemos visto, de la teología del ser humano, el insan, de los valores y conceptos coránicos igualitarios y de los derechos humanos universales que son compatibles con los principios éticos del Islam. Es cierto que es difícil para las mujeres musulmanas hoy, y créeme, exigir esos derechos en sus respectivos países debido a la complejidad, y lo han notado, de los problemas que enfrentan la mayoría de los países árabes hoy. De hecho, esta instabilidad que estamos viviendo, sobre todo después de esta fase de las revueltas árabes, y todo el caos que resultó de ello, siempre aplaza la cuestión de las mujeres a fechas no determinadas. Por otro lado, la fuerte impregnación religiosa en un terreno cultural muy sensible con la cuestión de identidad no favorece siempre el debate sobre esos problemas del fondo. Pero por eso se inició hace una década ahora una dinámica de liberación femenina, aún minoritaria, quien lucha por una reapropiación de sus derechos y rompiendo con la tradición cultural discriminatorias. Hay muchas, hay el Jerfi, como ha dicho, hay Musawa que están en Malasia, hay Karama que está en Estados Unidos, hay en Egipto también muchos movimientos así que están releyendo y haciendo esta visión reformista. Y la particularidad y la importancia de esta dinámica es que está produciendo una mutación profunda, silenciosa, con mucho trabajo del fondo en el mundo islámico, pero que se expresa en un idioma, y eso es el más importante, un idioma cuyo referencia religiosa le confiere una cierta legitimidad, puesta que no se sitúa en una lógica conflictiva, sino más bien una lógica de reconciliación entre valores de la modernidad universal y valores espirituales revividos por esta resistencia femenina. Y esa nueva dinámica de liberación femenina es una verdadera tercera vía que puede superar estas tensiones y las dificultades que existen dentro del mundo islámico y al mismo tiempo con Occidente. Termino aquí para decir que esta visión reformista es tan necesaria y debe pasar también por una deconstrucción, y eso es el más importante, deconstrucción de la historia política del Islam, al fin de colocar la igualdad, el pluralismo, la justicia como ideales espirituales esenciales del Islam. El Islam que en este sentido se puede y debe vivir no como una identidad amurallada o cerrada, pero más bien como un mensaje espiritual portador de una ética universal. Y la participación de las mujeres musulmanas en este vasto proyecto es fundamental y vital. Muchas gracias.